¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a tener un video diferente. Vamos a hacer el unboxing de mi nueva licuadora. Esta es una licuadora que además de licuar, cocina. Sí, lo escucharon bien, cocina. ¿Te imaginas cocinar tus sopas, salsas y algunas otras preparaciones calientes sin tener que ocupar ni siquiera una olla? Sin tener que estar parada frente a la estufa, pendiente de estarle moviendo al guiso para que no se pegue, subiéndole, bajándole al fuego dependiendo de cuánto sea necesario. Pues esta licuadora promete ahorrarnos todo eso y además ahorraremos de ensuciar muchos de los trastes y utensilios que salen a la hora de cocinar. Aquí tendremos nuestra comida directamente de la licuadora al plato. Claro, la licuadora no es uno de los favoritos ni de los más sencillos de lavar, pero de por sí cuando nosotros cocinamos tendremos que ocupar la mayoría de las veces una licuadora. Y después de la licuadora nos vamos a la estufa, lo que hace que los trastes se multipliquen y además nos toma muchísimo tiempo todo lo que nos conlleva a la preparación, tiempo que podríamos ocupar haciendo otras cosas. Por eso pienso que tener esta licuadora es una maravilla que nos va a ahorrar muchísimo tiempo, nos va a hacer la vida mucho más práctica, pero vamos a ver si es cierto. Así que en este video vamos a hacer el unboxing, les voy a platicar acerca de ella y finalmente vamos a preparar una deliciosa sopa en crema para verla en acción. Así que como siempre les digo, quédense hasta el final, esto les va a encantar. ¡Comenzamos! Vamos a abrirla. Les comento que esta licuadora la verdad tiene un precio excelente. Pues miren, esta es una bolsita que trae para cuando hacemos leche de almendra o de algún grano, nos sirva para filtrarla. Vamos a tener recetas de estas leches para que vean cómo es que la vamos a ocupar. Esta es una guía de inicio, viene en inglés por lo que se ve y viene también en francés. Y aquí vienen las indicaciones de seguridad, mantenimiento y garantía. Como pueden ver son muchísimas. Pero bueno, esto hay que leerlo, de todas maneras lo vamos a platicar. Vamos a sacarla. Bueno, miren, en el caso de la mía, aquí viene en español la guía de inicio y también la garantía. Así es como viene. Aquí están los accesorios que trae, el vaso de la licuadora y el motor. Este es un accesorio que se mete por arriba de la tapa para ir quizá moviendo lo que estamos licuando. Esto se puede separar y la parte de arriba es una taza medidora que trae hasta 150 mililitros. Aquí dentro trae un cepillito para lavar. Esto simplemente se mete aquí y se gira. El vaso está bastante pesado, y es porque el vaso es de vidrio. Es un vidrio resistente al calor, porque recuerden que esta licuadora también calienta. Y aquí abajo pues está seguramente la resistencia con la que calienta los alimentos. Vamos a abrir la tapa. Esta se gira para abrir. Miren, aquí es donde se atora nuestra tapa. Como ven, trae 8 aspas. Algunas son dentadas y otras son lisas. Aquí nos está marcando hasta dónde la podemos llenar cuando vamos a utilizar un programa frío y hasta dónde la podemos llenar cuando vamos a utilizar un programa de calor. Y la capacidad de esta licuadora es de 56 onzas, que es 1 litro 600 mililitros. La tapa tiene aquí una goma bastante fuerte, bastante resistente y la verdad es de súper buena calidad. Para cerrarla giramos y suena un clic, que eso quiere decir que está cerrado. También la tapa de la tapa se gira para sacarla. Pero al igual que cualquier licuadora, tenemos este aditamento para poder introducir alimentos en el momento en que se esté licuando. Y ahora por último el motor, que la verdad no pesa tanto, pesa casi igual que el vaso, Se ve claramente. Estos pines que vienen en el vaso se insertan acá. Aquí podemos ver los programas. Vamos a quitarle aquí esto. Viene bien protegido con un plástico. Vean qué bonita está. Simplemente se inserta y listo. Lo primero que el manual nos indica es que vamos a hacer la configuración inicial. Nos dice que no retiremos las etiquetas que vienen aquí en nuestra licuadora.
y que leamos muy bien todas las indicaciones de seguridad antes de utilizarla. Lo primero que vamos a hacer es lavar nuestra licuadora y para esto vamos a necesitar 1 litro de agua caliente y un chorrito de jabón para trastes. Yo aquí ya tengo colocado el vaso de la licuadora. Como ven, aquí nos indica cómo lo debemos alinear a la hora que lo vamos a colocar. Entonces siempre nos vamos a guiar tratando de poner los triangulitos encontrados uno con otro. Le vamos a quitar la tapa. Vamos a poner el litro de agua caliente y vamos a poner un chorrito de nuestro jabón para trastes. En este punto no nos debemos de exceder, no es necesario ponerle demasiado. Y para cerrar, lo mismo. Vamos a encontrar esto que vamos a girar hacia esta pestaña del vaso. Aquí lo que vamos a hacer es presionar el programa de Clean y para que inicie el programa vamos a ponerle Start. Este programa dura 48 segundos y cada 10 segundos va a ir pausando. En este momento ya nos está indicando que ya acabó el ciclo. Esta agua la vamos a tirar y vamos a enjuagar con mucho cuidado nuestro vaso. Recuerden que nunca debemos de mojar esta parte. Vamos a ir llenando el agua. Y vamos a ir vaciando, girando el vaso para ir limpiando todo esto. No podemos posar el vaso sobre el grifo húmedo. Y bueno, he visto que otras personas dicen, de afuera nada más lo voy a limpiar, pero la verdad es que a mí no me gusta porque se me va a ir empezando a ensuciar y se me va a ir poniendo fea. Así que la voy a lavar de aquí hacia la parte de arriba para que toda la base negra que vemos acá evada el agua. Pero sí lo voy a lavar porque si no, imagínense, después del tiempo se va a quedar todo muy feo. Va a ir acumulando suciedad y lo voy a enjuagar con mucho cuidado y con muy poquita agua para evitar que se nos moje parte donde están los componentes eléctricos. Aquí casi que nada más con la mano. No le mojamos. Sí tiene un poquito húmedo de que lo he estado agarrando con las manos, que están húmedas, pero no se mojó. La tapa sí la pude sumergir al agua y la lavé como cualquier traste normal. Ya ahorita lo único que voy a hacer es secarlo. Ya el único tema es que tenemos que enjuagarla con muchísimo cuidado. Esta parte también la podemos retirar. Cuando vayamos a hacer algo como una salsa, algo que sea muy pegajoso, lo retiramos para lavar. Lo secamos por separado. Y miren, quedó perfectamente limpia. Claro, no la hemos utilizado. Vamos a hacer lo mismo después de hacer nuestra sopa. Bueno, visto todo esto, vamos a verla en acción. También les voy a ir comentando algunas de las funciones y algunas de los tips para su uso. Vamos a preparar una deliciosa crema de calabacita. Si quieren ver cómo se prepara esta receta de la manera tradicional, aquí en los comentarios y en la descripción del video les voy a dejar nuestra receta. Así que las invito a verla al final de este video. Es una sopa de verdad deliciosa, muy sencilla y requerimos muy poquitos ingredientes. Vamos a ocupar 3/4 de kilo de calabacita, una cucharada de sal, 1/3 de barra de mantequilla, que esto equivale a 30 gramos, 1/4 de cebolla, de una cebolla mediana, un diente de ajo, una lata de leche evaporada y 1,5 tazas de agua purificada. Vamos a cortar nuestras calabacitas. Les voy a quitar los rabitos de los extremos y las voy a cortar en 3-4 trozos dependiendo el tamaño de ellas. Hecho esto, ya estamos listos para irnos a la licuadora. Vamos a comenzar quitando nuestra tapa. Esto lo tenemos que hacer girando hacia el lado derecho para quitar los seguros que están en las pestañas del vaso. Agregaremos la sal, el agua, el 1/4 de cebolla, un ajo mediano, los 30 gramos de mantequilla y nuestras calabacitas. El único ingrediente que vamos a reservar aquí es la leche evaporada. Vamos a cerrar el vaso igualmente de lado, giramos hacia el lado izquierdo. En cuanto cerramos la tapa, nuestra licuadora enciende. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra función de sopa. Esta función tiene 2 puntitos como vemos acá. Uno es para hacer sopas crunchy y el otro es para hacer cremas. El día de hoy vamos a hacer una crema, así que vamos a presionar el botón 2 veces hasta que nos aparezca el número 2 en la pantalla. Presionamos el botón de Start y lo que empieza a hacer nuestra licuadora es que empieza a calentar.
Esto es lo equivalente a lo que haríamos de la manera convencional de poner a hervir nuestras calabacitas. Se empieza a escuchar cómo empieza a calentar, cómo se empieza a hervir. Ahorita ya la temperatura va en aproximadamente 40 y tantos grados centígrados, ¿verdad? Y mientras la licuadora está cocinando, yo les voy a platicar de esta licuadora. Instant Pot tiene 3 modelos de ella. La primera es la Instant Pot Ace, la siguiente es la Instant Pot Nova, que es esta, y la más nueva es la Instant Pot Plus. La verdad es que no estoy segura que ese modelo, que es el más nuevo, lo sigan vendiendo, porque yo lo estuve buscando en línea por todo el internet, en México, en Estados Unidos, y no lo encontré. Así que compré la Instant Pot Ice Nova. En lo que cocina nuestra licuadora les voy a platicar que esta licuadora tiene 4 programas de licuado en frío. Estos programas es muy importante tener en cuenta que no aplican calor, pero tampoco enfrían. Licúan un mínimo de 1/4 de taza y un máximo de 1600 mililitros o 56 onzas. El primer programa del que les voy a hablar es el de smoothie. Este nos va a servir para hacer smoothies de frutas frescas o también frutas congeladas. También le podemos incluir ahí semillas, yogur y líquidos. El programa Frozen Desserts es para hacer postres fríos o congelados. Y en este podemos procesar frutas o bayas congeladas y líquidas. El programa de Crush Ice está diseñado para picar hielo. Y el programa Not of Milk, ese programa nos sirve para procesar almendra, avena, nueces, linaza, cualquiera de estas semillas. Los programas calientes son 4, pero podemos decir que son 7. Ahorita van a ver por qué. Estos programas nos sirven para licuar en caliente o combinar funciones de ebullición y mezcla de ingredientes al mismo tiempo. Con estos programas podemos procesar un mínimo de 1/4 de taza y un máximo de 1400 mililitros o 48 onzas. El primer programa es el de puré y tiene 2 funciones. Ahí vemos que tiene 1 o 2 puntitos. El primero es para verduras y frutas blandas y el segundo para verduras duras. El siguiente programa, Rice Milk, también tiene 2 funciones, que es la de 1 puntito para leche de arroz blanco y 2 puntitos para leche de arroz integral. El programa de Soy Milk nos sirve para hacer leche de soya. Y finalmente el programa de Soap, que también tiene 2 funciones como ya lo vimos. La primera es para sopas y caldos y la segunda para sopas cremosas. Estos son todos los programas que tiene esta licuadora, sin embargo tiene algunas otras funciones que les voy a platicar porque son muy útiles. El botoncito de blend nos sirve para licuar hasta 5 minutos continuamente y podemos escoger entre 10 velocidades. Lo manejamos presionando el botón de más y menos para incrementar o disminuir la velocidad. Aquí ya vamos a llegar a los 5 minutos, así que vamos a agregar nuestra leche evaporada. Presionamos el botón de pausar, va a aparecer la letra P y entonces solamente así en pausa es que podremos agregar cualquier ingrediente a la licuadora. Abrimos la tapa de encima. Aquí no existe problema de que nos estemos rebasando un poquito la línea que tenemos que conservar cuando hacemos preparaciones calientes, porque todavía falta que se licúe nuestra calabacita y entonces el nivel va a bajar. Volvemos a arrancar nuestro ciclo presionando la tecla de Start y mientras tanto les voy a continuar platicando de las demás funciones. Podemos cambiar de grados Fahrenheit a centígrados presionando el botón de Start Pause durante 5 segundos continuos. El botón de Start Pausa nos sirve para pausar o para iniciar cualquiera de las funciones que hayamos escogido. El botón de cancelar lo presionamos para pasar al modo de off o apagado en cualquier momento. Y también tenemos ahí la función de Keep Warm, que esto nos mantiene caliente nuestros alimentos. Aquí también podemos usar las teclas de más o menos para cambiar la temperatura entre 60 y 85 grados centígrados dependiendo a qué temperatura querramos mantener nuestros alimentos calientes. El botón de pulso nos sirve para licuar en ciclos de alta velocidad cada 10 segundos. Faltando 2 minutos para terminar nuestro programa, nuestra licuadora va a empezar a licuar con toda velocidad. Este es el momento en que licuará por completo nuestros ingredientes. Y una vez terminado el programa, se activará la función de Keep Warm, la cual va a estar moviéndose cada minuto hasta que uno decida presionar el botón de cancelar y servir nuestra sopa.
En caso de que a ustedes les guste un poquito más caliente la sopa como a mí, vamos a activar nuevamente la función de sopa y vamos a esperar que la temperatura esté a la deseada. Esto nos va a tomar unos 2-3 minutos máximo. Vamos a abrirla. Hay que abrir con mucho cuidado porque está caliente esto y va a salir humo muy caliente, así que no hay que meter la cara. Como les dije, yo la voy a probar de sal. Le falta como una cucharada de sal a la mía. La voy a volver a cerrar y voy a presionar el ciclo de pulso. Unas 3 pulsaciones nada más y pausa. Es lo único que necesitamos. Ahora sí, vamos a servir nuestra deliciosa sopa. Está muy caliente el vaso, así que hay que agarrarla de aquí. Nos podemos ayudar con un trapo para agarrarla del otro lado y sostenerla. Lista nuestra sopa. Miren qué tal, rica. Vamos a ver qué tal sabe. Pues la sopa está súper rica, así que vamos a servirla toda y ahorita vamos a ver qué tal es lavar este vaso. Y vean, no me quedó pegado. He oído en muchos comentarios que se pega todo allá abajo. Pero yo creo que el secreto es no ponerle la leche desde un inicio. Así que ahorita vamos a seguir las indicaciones de lavado. Le voy a colocar agua tibia y vamos a ponerle un chorrito de jabón de trastes. Y vámonos a la licuadora. Aquí lo único que podemos lavar sin tener cuidado de meterla al agua es la tapa. En cuanto al vaso, si en el fondo donde están las aspas se les queda algo muy pegado, no tengan miedo de meterle una fibrita de estas alambre, les va a dejar súper limpia su licuadora. La única diferencia de lavar este vaso con cualquier otro es que debemos cuidar que la base no le caiga agua. Y ahora sí pueden ver, ya queda rechinando de limpio, completamente limpio. Ya nada más lo que vamos a hacer es a secarla muy bien. Pues como vieron, chicos, lavar este vaso de licuadora es un poco más laborioso que lavar cualquier otro, pero honestamente para mí vale la pena, porque me hubiera yo tomado más de 35 minutos haciendo esta sopa de la manera tradicional. Y ahorita simplemente puse todo como vieron y todo el trabajo lo hizo la licuadora. Así que creo que sí vale mucho la pena tener una Instant Pot Ace Blender. Y si te gustó este video, regálanos un like y no olvides suscribirte y activar tu campanita, porque vamos a tener muchísimas más recetas con esta licuadora. Estoy segura que te van a encantar y van a hacer tu vida muchísimo más práctica. Gracias por estar hasta aquí y hasta la próxima.